Bueno, pues tal como os he dicho antes, hoy tenemos el gran placer de tener a Javier Pérez de las Peñas. Fue ex vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Abengoa. Y además me encanta traer gente de este nivel porque sabéis que hablo muchísimo y reiteradamente de que los grandes directivos con experiencia tienen que ser muy bien valorados. Está muy bien la jovialidad, el tal, buenas ideas con 40 años, pero cuidado, que a partir de una edad empiezas a tener experiencia de vida. Y eso es lo que realmente necesitan las empresas. Grandes directivos que todavía tienen la energía y el conocimiento y las ganas de aplicar grandes cosas en las empresas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis. Estoy muy bien y encantado de estar aquí contigo compartiendo ideas o lo que tú quieras. Parece que el reto que tengo hoy es explicar un poco una empresa que quisiese desarrollarse en su negocio en Asia y Oriente Medio, pues cuáles serían las pautas. Claro, porque yo te haría muchas preguntas, pero claro, una sí. persona que ha sido responsable de desarrollo de negocio de Asia y Oriente Medio, lo primero que te preguntaría es, vamos a empezar por, si quieres empezamos por Asia, y vamos a ir país por país. Vale, y quiero que nos cuentes cuáles son las claves de ese país para poder vender. Las claves tanto, supongo que habrá culturales y técnicas. Empezamos, si quieres, en Asia analizando China. Vale, ¿Qué recomendaciones dirías o cuáles son tus lecciones aprendidas de tanta una experiencia? Sí, por supuesto. Claro que sí. Antes de entrar país por país, la pequeña introducción es, los negocios se hacen entre grandes empresas, pequeñas o lo que sea, entre empresas. Pero realmente, ¿quién lleva la relación que llega al final a firmar un contrato? Pues personas, a los diversos niveles de la empresa, desde el presidente a los directivos. Entonces, en estos países es muy importante tener las pautas culturales de cada país o de los grupos de países, porque esas pautas culturales forman un poco la idiosincrasia de las personas, con las cuales, si eres español, por ejemplo, en este caso, una empresa española, vas a tener que tener múltiples reuniones y tienes que entender en qué pautas culturales sintoniza. Eso es un primer punto. Entonces, para no ir país por país, que sería un poco prolijo, yo lo agruparía en 2 o 3, ¿de acuerdo? Grupos de países. Vale. Empezó por Asia, entonces, puesto que tú si quieres empezamos por Asia. Citado China. Dentro de China, dentro de Asia, pues también haría 3 subgrupos, ¿de acuerdo? China, que es un país en sí mismo enorme y que tiene multitud de características propias, la India, que le pasa lo mismo, y el bloque de países de ASEAN, que son los países del sudeste asiático, que incluye Filipinas, aunque a Filipinas se sale un poco de las pautas culturales de los demás, porque tiene toda la tradición, digamos, cristiana, española y últimamente americana, en el mundo de los negocios. Entonces, China, la pauta cultural más importante viene dada porque son seguidores de Confucio, aunque no lo declaren, pero lo que tienen dentro de su ADN son digamos, las doctrinas de Confucio, y eso les hace, les marca, digamos, en su forma de relacionarse. Otra característica importante cultural en China, pero que también es aplicable a todos estos países, es que las negociaciones, porque lógicamente cuando tienes que firmar un contrato, por ejemplo, como hacía yo en mis tiempos, pues una planta solar, una planta termosolar en China, cuyo ciclo de maduración para llegar a firmar el contrato puede ser 2 años, por decir algo, pues durante todo ese tiempo has tenido que tener múltiples relaciones con mucha gente de esa empresa que es tu potencial cliente. Y entonces, cuando llegas ya a negociar concretamente, tienes que tener en la cabeza que el tipo de negociación es al estilo Mao. Mao decía que la forma de progresar es 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 2 pasos para adelante, 1 para atrás. ¿De acuerdo? Y entonces avanzas de esa manera y a lo mejor resulta que cuando ya crees que tu mentalidad española / occidental piensas que ya estás ahí, resulta que te sacan a relucir algo que te hace tirarte 2 pasos para atrás y que te cuestiona cosas que ya tenías teóricamente desde tu mentalidad cerradas. Entonces, por ejemplo, eso está muy influenciado por la mentalidad de los chinos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, en el caso concreto de China, lo tienes que tener en cuenta cuando vas a negociar y cuando vas a hablar con sus representantes. Y otra cosa característica de los chinos es que nunca te dicen lo que piensan de verdad. Lo que tienen realmente en la cabeza raramente lo manifiestas.
se lo guardan, ¿de acuerdo? Son como mi familia, que yo vengo de gallegos, sí. Como los gallegos, ¿no? Tampoco, porque los gallegos muchas veces tiran de ironía y de tal. Estos no. Ni eso. Estos son, digamos, como una esfinge, ¿no sabes? ¿Sí? Sí. Pero esto está en relación con otra cosa muy importante en China, en India y en todos estos países asiáticos. Y es que hay que cultivar la relación personal. Te tienes que ir con ellos a tomarte copas, ¿no? Que allí son cenas de estas con mesas redondas en las que corre el licor local, pues para, digamos, confraternizar. Y cuando has creado esos vínculos, empiezan a abrirse. Sí, pero fíjate... Y esto incluye al directivo más alto y al más bajo, o sea... Pero eso te pasa en cualquier país, al final, fuera, y has dicho una cosa que a mí me encanta, porque yo siempre digo que las organizaciones, lo único que tiene, la única ventaja competitiva son las personas, porque al final tú firmas, coges una gran firma, me da igual que sea una consultora o que sea tal, y al final tienes una persona que representa a esa empresa. Sí, correcto. Y lo de irse y tomar relaciones fuera pasa tal, pero ¿qué característica dirías de los chinos a la hora de digamos, irte a tomar algo con ellos que diferencia de irte con un americano o un europeo? ¿Qué diferencias o qué recomendaciones dirías? Pues lo que he dicho un poco de su forma de ser. No son muy abiertos, no manifiestan lo que piensan, entonces tienes tú que estar un poquillo en plan cauteloso, a ver cómo... Y según lo que se van comportando, pues tú hacer un poco de, digamos, de seguimiento. Vale. No crear situaciones abruptas en las cuales ellos se puedan sentir chocados. Esa sería un poco China. En la India es parecido, aunque los indios son mucho más, como diría yo, respetuosos. No silenciosos, sino respetuosos. Tienen mucho más respeto al que tienen enfrente, y si es extranjero, pues todavía más, ¿no? No sé si tienen todavía algunas reminiscencias del colonialismo o lo que sea, ¿no? Entonces en la India tiene esas características. Y también el tema de la India, de su cultura, digamos, tradicional y su religión, el hinduismo, también les influye mucho, porque tienen un sentido de la vida como circular, o sea, como los famosos temas de las reencarnaciones y tal. Con lo cual, no hay tanta importancia al hoy, a lo que pasa hoy, a si cierro este contrato o no lo cierro, a si me va bien o si me va mal. Te lo toman como que es una incorporación a su karma que va en un sentido positivo o negativo, y que se va acumulando, ¿de acuerdo? Luego, si tú sabes que ellos piensan así, pues obviamente te ayuda a soltar el mensaje adecuado en un momento dado. Cuando tú veas que, ¿me entiendes? Esto evidentemente, que lo digo así un poco tal, es fruto de mi experiencia, y si no lo has vivido es difícil de asimilar lo que estoy diciendo, pero es que es así, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y quiénes son mejores negociando en precio, los chinos o los hindúes? ¿Quiénes son más fáciles de negociar? En el tema de precio, concretamente, pues yo te diría que son más fáciles de negociar los hindúes. ¿Sí? Fíjate, sí. O sea, el chino es más duro a la hora de negociar. El chino es más duro. O sea, pero pelea más y sabe pelear, o es simplemente porque quieren negociar por negociar. Hay gente que yo he visto negociar con números. Esos que le gustan negociar por negociar son los árabes. Luego volvemos a Oriente Medio, luego nos metemos. No, vale. estos son duros, son duros. ¿Sí? Son duros. Pero duros con números, porque yo llevé muchos años la dirección de compras de una multinacional americana, y una cosa es negociar por negociar y otra es negociar con números bien hechos y demostrando por qué las cosas valen lo que valen. ¿Son de ese approach o más de la negociación de precio, simplemente de debate? Más del approach de demostrarles hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Pero ellos quieren llegar siempre un poco más de lo que tú les dices. Vale, o sea, ellos siempre van a tener que ir... Vale, o sea, es práctica cultural. Práctica cultural, exactamente. Bueno, de hecho lo ves, yo también he estado en China y en la calle lo ves, el regateo, o sea, que eso también sucede. Práctica cultural, ¿de acuerdo? Y los países del sudeste asiático pues están influidos por el budismo y por otra serie de tradiciones que también es otra forma de vida, ¿de acuerdo? Vale. Voy a pasarme a los árabes porque es que si no... Vale, Oriente Medio. En Oriente Medio... Empezamos Emiratos, Arabia Saudí, Omar... Sí, los países principales para hacer negocios de las empresas occidentales son Emiratos, tanto Abu Dhabi como Dubái, Arabia Saudita, Omán y Qatar, ¿de acuerdo? Vale. Y Qatar. Y los demás pues ya pintan poco, me refiero al Líbano, etcétera, ¿no? Y Israel es otro mundo que está ahí físicamente, pero que es otro mundo. Entonces, en los países árabes, en los países del Golfo,
las pautas culturales también son muy importantes. Son islámicos, o sea, tienen la religión islámica, y la religión islámica pues también tiene sus preceptos y sus cosas, y tú tienes que entenderlos. En Ramadán no pegan un palo al agua, tú no puedes ir a Ramadán a hablar de nada porque no te hacen caso. Quien dice Ramadán dice otra serie de celebraciones que tienen, ¿no? Eso se extrema más, por ejemplo, en Arabia Saudita, que ahí ya son súper extremos en esas cosas. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta, su religión, sus pautas culturales, lo que tienen en la cabeza. Y entonces, en Emiratos, ¿qué nos dirías en general de esta...? Emiratos. El tema de la negociación que hemos suscitado antes es un poco diferente. Ahí es un poco el bazar. ¿En serio? Sí. Aunque estés hablando de millones. Pero tienen dinero. Eso es, tienen dinero, pero no les gusta gastárselo. Es más, tienen como creo que lo has citado antes, una especie de propensión a en una negociación salir vencedores o creer que han salido vencedores en el precio. Vale. Por ejemplo. O sea, que negocian más todavía todavía más. Que un directivo de China. Hasta la última gota de sangre. ¿Sí? Hasta lo que ellos creen que es la última gota de sangre. Por consiguiente, tú eso lo tienes que saber y tienes que ir preparado con tus números y con tus cosas para pararte en una situación en la que no te lleguen o sea, sabes que en el último minuto te van a pedir un 5% más. Bueno, pues tú tienes que ya de entrada tener ese margen, ¿no? Todas esas cosas las tienes que saber. Bueno, eso en cuanto es la negociación. Y luego, te digo, las pautas culturales o religiosas del Islam y todas estas cosas son fundamentales también, ¿vale? Y luego hay una serie de aspectos técnicos que son un poco ya más de cómo son los procesos, ¿de acuerdo? No las personas, que también hay que saberlas, ¿de acuerdo? En general, todos los concursos que se hacen ahí, de cualquier producto, de cualquier bien de equipo o de cualquier instalación que se quiera que saquen a concurso, lo hacen las empresas públicas o semipúblicas, es decir, desde los ministerios directamente, como por ejemplo es el caso de Kuwait, ahí directamente el ministerio es el que lanza el concurso, hasta empresas, digamos, súper participadas por el Estado, como es el caso de los Emiratos, ¿no? Hay empresas estatales por cada sector y esas son las que hacen los concursos. Y las empresas y todos los concursos, digamos, públicos, de empresas públicas, una característica es que son muy largos, ¿sí? Tardan mucho tiempo. Luego hay que mentalizarse que eso no se va a conseguir en un mes, ni 2 meses, ni 4 meses. Eso tarda mucho tiempo en todo el ciclo, porque tiene diversos pasos y ellos no tienen ningún interés en acelerarlos, salvo una cosa concreta que haya dicho el rey de Arabia Saudita, que esto hay que tenerlo para dentro de 2 años. Y entonces fuerzan las cosas para que así, pero en general no es así. Entonces, un paso importantísimo que siempre hay que tener en cuenta es lo que llaman la cualificación o... que a veces también implica una homologación. Y eso es que para poder presentar una oferta a un concurso tienes que cumplir una serie de requisitos, prerequisitos técnicos y financieros. Y técnicos quiero decir, por ejemplo, tener una serie de referencias, es decir, de pedidos anteriores que te han hecho otros parecidos, ¿de acuerdo? O si vas a construir una planta de 300 megavatios, haber construido lo que diga el pliego. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no te puedes presentar a un concurso si no cumplen las condiciones de tal. Entonces, hay que trabajar, no todas las empresas cumplen todas las condiciones de los concursos, de los prerequisitos, de las calificaciones. Hay que trabajar a priori en la preparación para llegar al momento ese y calificar. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo que no tengo referencias de planta de 300 megavatios, llegar a ello? Asociándome con otro español que las tenga. Yo pongo esto, tú pones el otro. Y sí, te estoy hablando entonces de trabajo en anticipación bastante. El tema de la calificación es importante, sobre todo para las empresas públicas, que son la mayoría. Para las privadas, pues ahí a lo mejor pueden hacer la vista gorda, pero no tanto, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego está el tema de los partners, o sea, de los socios. Es recomendable llevar un socio local. Tanto en Emiratos como en Arabia Saudita. Y en Asia. ¿Y en Asia también? Esto es aplicable a todo. Estoy hablando de cosas técnicas que son parecidas en todos lados. Por ejemplo, privados, en Asia, no en Oriente Medio, pero en Asia, pues tenemos en Filipinas. En Filipinas muchas empresas son privadas, los Ayala, los no sé qué tal, que esos hacen sus propios concursos. O en Japón, ¿no? Pero si te vas al resto de Asia y te vas...
o te vas a Oriente Medio, casi todas son públicas. Entonces, es importante tener un partner local, muy importante. ¿Por qué? Porque ya últimamente los propios, digamos, licitadores, los que lanzan el concurso, piden que un porcentaje del valor de la planta sea local. Vale. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues comprándole al tío los chirimbolos X que luego montas tú a un fabricante local, o si no tiene chirimbolos, porque ahí tampoco la industria de los chirimbolos está muy desarrollada, Sí. pues subcontratándole toda la mano de obra del montaje de los chirimbolos. Ya. Entonces tienes que identificar un partner, por dos cosas. Por esa razón que te digo, cada país lo llama de una forma, los Arabia Saudita le llaman saudización de las cosas. En Oman le llaman omanización, ¿no? Pero cada una con el mismo adjetivo, o sea, con adjetivos parecidos, lo que se refieren es a eso, y es casi obligatorio, y por esa razón, por esa razón, y por otra razón, porque normalmente las empresas locales de un cierto tamaño tienen predicamento con esas entidades que hacen las licitaciones, y entonces es como que te ayudan. Y en ahí general, entramos en el último capítulo sí, de la parte técnica, ya para completar la visión, que son los agentes. Sobre todo en Oriente Medio hay una figura que se llama el agente, el comisionista, digámoslo así, ¿de acuerdo? Y esta gente lo que hace es intermediar, y te introducen y te ayudan y demás, en muchos aspectos. Hay agentes de todo tipo, los puramente comerciales, los más técnicos que saben, porque, por ejemplo, cuando se va a lanzar un concurso, como te digo, los ciclos son larguísimos, ¿dónde te puedes informar de que se va a lanzar un concurso? Pues hay cantidad de publicaciones, hay bases de datos, tal. Pero luego entramos en la validación de la información, que decías tú antes. Aquí me dicen que dentro de 2 años va a salir una desaladora en Oman. Vale, macho. Que no lo van a publicar. Pero claro. a lo mejor no la publican de 2 años, la publican dentro de 3. Claro. Y tienes que tener a alguien allí que te diga, o contactos que te digan, mira, sí, esto va a ser así, no sé qué tal. Y van a pedir como precalificación, eso que he dicho antes, esto y esto. Y entonces si tú has llegado a un nivel ya de, digamos, introducción en esos mercados y de conocimientos y de contactos, que le puedes decir esto, oye, pues voy a hablar con el CEO de esta compañía porque a lo mejor esta partícula de la precalificación no me conviene, a ver si tal. Y muchas veces se consigue, claro, no de un día para otro, pero se consigue modular, vamos a decir así la palabra suave, modular las precalificaciones, de manera que sea yo el que salga mejor en la foto, a priori. Luego me presento, hay otros 10, unos lo cumplen a medias, los descartan, otros lo cumplen, pero luego el precio. Y a nivel cultural, ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta en Oriente Medio? O sea, o tratar de evitar, o qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de tanto estar tanto dentro de la oficina como con ellos cenando. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué recomendaciones harías? A nivel de las personas. Sí, por supuesto, ¿no? y relacionado con el tema cultural. Sí. Bueno, aquí vuelve a ser importante, probablemente como todo el mundo, el tema de la relación personal. Sí. Si no consigues un grado de confianza personal con quien sea, incluso con el agente, pues no funciona, ¿no? Y luego son muy de mantener la palabra de lo que dicen. Sí, curioso. Sí, eso es muy bueno. Árabes, sí, son como, o sea, tiene un carácter, ¿cómo diría yo? Pasional. Y si tú consigues que él te considere un amigo con pasión, hará lo que sea por ti. ¿Y qué recomendarías evitar? ¿Qué es lo que recomendarías? ¿Esto nunca hacerlo? Pues tener algún tipo de comportamiento que te deje en evidencia por ejemplo, la religión. Yo qué sé, lo que te he dicho antes. Pretender que en Ramadán te hagan algo. No solo no te lo hacen, sino que les molesta. Claro. Porque, oye, aquí ya no es así, en España, en los países católicos. En Semana Santa, pues te vas de vacaciones, pero si te llama el no sé quién y tienes que hacerlo, lo haces, ¿no? Allí no. No te lo dirán directamente, no lo hago, pero no lo hacen y le sienta mal, por ejemplo, ¿no? O sea, no intrometerte o no interferir con lo que ellos tienen como parte de su cultura, que son esas cosas, ¿no? O no emitir opiniones muy radicales en contra de esas ideas, ¿no? En una reunión.
Hasta las mujeres en Arabia Saudita las han dejado conducir hace 2 o 3 años. Antes nos las dejaban. Yo he tenido una oficina en Arabia Saudita, la que iba una vez al mes, pues sí. a ver a la gente cómo estaba allí y tal y cual. Nunca se me ocurrió decir, ¿por qué no y tenemos una empleada, ¿por qué no te dan el carné? Claro. Ni a ella. Correcto. Ni decirlo, o sea, es que es así. O sea, claro. Hay que respetar las culturas. Las culturas. Y una pregunta ya por cerrar la conversación, Sí. por poner algo de humor. Sí. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado, porque claro, en tantos países donde las culturas son tan distintas a la nuestra, seguro que te habrán pasado anécdotas. Que Sí. se puedan contar. Que se pueda. Y que sean simpáticas. Sabes que al final siempre hay que poner un poco de humor a todas las cosas. Sí. Estoy pensando. Lo que pasa es que, fíjate, yo cuando he estado durante 7 años viajando continuamente a esos países, de hecho pasaba una semana en España y 3 por ahí dando la vuelta al ruedo, ¿no? Ahora quiero decir, al tal. Y diferenciaba muy bien el tiempo entre el trabajo, es decir, Sí, las reuniones, no sé qué, tal, y el tiempo mío para el esparcimiento. Y siempre lo hacía, lógicamente, pues ya al final de todo. Entonces, las anécdotas están en la parte del esparcimiento. Claro. En el trabajo realmente no tengo así ninguna anécdota, vamos a decir, graciosa, o bueno, tengo alguna anécdota pero no es tan buena. Entonces, sí. No es un secreto que, por ejemplo, que Abengoa desde el 2015 entró en crisis, y voy a contar una anécdota que no es buena, pero bueno, voy a contarla. Entró en crisis y muchos de los negocios que estaban en curso pues se tambalearon, ¿no? Pues tuve que ir a Riad a negociar con una empresa allí muy importante que nos había ya adjudicado, no firmó el contrato, adjudicado el mayor proyecto que se ha hecho en Abengoa en la historia, que es una planta de 1.300 megavatios, híbrida, ciclo combinado, campo solar, Wad Al Shamal, un sitio que se llama Wad Al Shamal, y tuve que ir a negociar con el vicepresidente de turno que nos dejase seguir, porque se habían llegado ya las noticias malas, ¿no? Entonces, la anécdota es que entre lo que yo hice y el apoyo íbamos con un socio, lo digo de los partners, que era General Electric, pues se consiguió tirar para adelante. No, yo conociénode seguro que lo sacaste. Y esa planta se ha construido, y está, o sea que está en funcionamiento. De anécdotas de copas y tal, tengo muchas, pero digo, pertenece un poco más bien al otro terreno. Bueno, Javier, pues de verdad un placer hablar contigo, me ha encantado lo que has contado, me quedo con la parte humana, que es la parte que yo la recalco mucho, y parece que se dice siempre, pero la gente lo olvida, que es importante, y luego destacar, ¿no? Que yo sé que tú ahora te dedicas al tema del interim management, trabajas por tu cuenta, trabajas para empresas asesorando, yo he tenido la ocasión de colaborar contigo en un proyecto, y vamos a hacer, tú sabes que dentro de poco, vamos a hacer otro más, y es el ejemplo a seguir que yo siempre digo, que los directivos cada vez aportan más con la experiencia y menos con la cantidad de horas que le tienen que dedicar a la empresa. Porque claro, cada vez que te contrata una persona, a ti no te está contratando por horas, te está contratando por todos los grandes años de experiencia que tú tienes. Y esa vitalidad que no hay más que verte, que da gusto, y que es un ejemplo que muchísima gente debería seguir, porque trabajar, y además en lo que te gusta, es siempre una pasión y siempre algo... Yo te puedo decir que en este caso, por ejemplo, del mercado de Asia y Oriente Medio, como no tengas a alguien interino o lo que sea, que haya estado sobre el terreno, que conozca todos estos intríngulis, es dificilísimo, por no decir imposible, tener éxito. Pues muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Nada, un placer. Un placer.